Nos acompaña pues esta tarde el doctor Ramón Romero. Ramón Romero es abogado con un doctorado en filosofía, ha sido docente universitario desde hace muchos años, ha sido jefe de departamento de filosofía, ha estado involucrado cuando nos conocimos con Ramón, estábamos en la junta directiva de la Asociación de Profesores del CUEC y ahí pues nos tocaba pelear defendiendo los intereses de los profesores, ¿verdad? Ramón Romero fue director de la extensión universitaria que posteriormente se convirtió en la dirección de vinculación universidad-sociedad, de la cual también fue su director, ¿no? Y también fue miembro de la junta directiva de la universidad, de la junta de dirección de la Universidad Nacional y fue su presidente. Bien, también tenemos al doctor Julio Raudales, profesor universitario, es economista y sociólogo, fue exministro de Planificación y Cooperación, tiene muchas publicaciones, ¿no? Eh, También es actualmente vicerrector de la Universidad Nacional. Y nuestro otro conferencista, Eugenio Sosa, es sociólogo, profesor universitario también, actualmente es coordinador de la maestría en Sociología de la Universidad Nacional y también publica en temas políticos. Y yo, pues su moderador, pues también soy profesor de la Universidad Nacional, director del Instituto de Energía de la misma Universidad Nacional. Bien, lo que nos tiene reunidos hoy, pues es ni más, lo que nos tiene reunidos hoy es pues ni más ni menos que las declaraciones del diputado del Partido Nacional, Osvaldo Ramos, quien dijo pues que a la universidad había que quitarle la función de presidir la educación superior en el país. Bien, y posteriormente él pues se retractó de lo que dijo, pero no podemos creer que sea una retracción, que se haya arrepentido de haberlo dicho de una forma real, ¿no? Porque sabemos la experiencia del abogado Ramos, ¿no? En este tipo de cosas. Bien, tenemos entonces que él propone, pues, crear un ente regulador de la educación superior, ¿no? Pero ya hemos tenido entes reguladores en el país y conocemos la experiencia de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, la primera fue la Comisión Nacional de Energía que regulaba el subsector eléctrico, ¿no? Que es cierto que funcionaba, pero siempre estuvo bajo la sombría de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, la Comisión Nacional de Energía realmente no logró hacer lo que tenía que hacer. Posteriormente, pues, con otro decreto se convirtió en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, creo que fue en el 2006, 2007, ¿no? Que también siempre pues estuvo bajo la sombría de la ENE, no ha tenido verdaderamente una autonomía. Y es así pues que siempre hablando del subsector eléctrico, ahora existe la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ¿no? Que, o conocida como la CREE, que no sabemos si la gente cree en ella, pues porque hay muchas quejas del subsector eléctrico sobre la CREE, ¿no? Y también, pues, otra experiencia ha sido la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que tampoco ha tenido un buen papel. Por ejemplo, la CREE permitió que, que Ondutel perdiera su importancia en el país al permitir la entrada de otras empresas y no han sido, pues, desde mi punto de vista, como bien manejado este aspecto. Entonces, el abogado Ramos pretende crear una comisión de educación superior, ¿no? Pero derogando el artículo 160 de la Constitución de la República, el cual pues nos dice pues lo siguiente, solamente para que lo tengamos fresco, lo voy a leer aunque todos lo conozcamos. Nos dice el artículo 160. Permíteme un segundito. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y el estudio de los problemas nacionales. Deberá programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña. Bien, y la Universidad Nacional, pues, a través del ente, ¿no? Encargado, que es como el ente regulador, ¿no?
que es el Consejo de Educación Superior, pues regula el funcionamiento de las universidades privadas y públicas, ¿no? En ese sentido, pues nos podemos preguntar si realmente una comisión de educación superior no se da politizada, al igual que la CRE y que CONATEL, ¿no? Si tenemos que en CONATEL los profesionales que la dirigen no son especialistas en telecomunicaciones, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica sí tiene, pues, todos son especialistas en el sector, ¿no? Pero, curiosamente, todas estas comisiones son seleccionadas de acuerdo a una propuesta que se hace, ¿no? Y, y nombradas por el presidente de la República. Entonces, desde ahí vemos que realmente todas estas comisiones son comisiones políticas, ¿verdad? La universidad, pues, si de la universidad dejara de cumplir sus funciones de acuerdo al artículo 160 de la universidad, posiblemente, pues, entraríamos a un aspecto político de la educación superior en el país. Bien, para empezar nuestra discusión, vamos a empezar con el doctor Ramón Romero. Cada uno de los conferencistas va a tener 10 minutos para hablar, ¿no? Si me van a disculpar, yo les voy a chequear el tiempo y yo les voy a dar un pequeño aviso, ¿no? Para que un minutito antes para que concluyamos, ¿verdad? Posteriormente, pues vamos a ir a preguntas y respuestas. Las preguntas preferimos que sean escritas, ¿no? Aquí en el chat, y yo las voy a ir leyendo y nos van a contestar los conferencistas. Bien, en ese sentido, pues empecemos con el doctor Ramón Romero. Vamos a ver. Buenas tardes, Ramón. Por favor, desbloquea tu micrófono desde ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que están acompañándonos y mi agradecimiento de manera muy especial al doctor Marco Flores por haber tomado la iniciativa de organizar este foro, que es una forma de lanzar al debate un tema fundamental desde la perspectiva de proteger la institucionalidad del Estado y de manera particular fortalecer la acción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo voy a empezar señalando que nuestra universidad ha sido desde sus orígenes una institución de profundo arraigo en la sociedad hondureña. La universidad se creó en el año 1847 y a partir de ahí la universidad ha sido la institución pública más respetada, más querida por la nación, inclusive ha sido tenida como la conciencia lúcida de los hondureños. Esa es una de las razones por las cuales seguramente el legislador le confirió a nuestra universidad la facultad de dirigir, organizar la educación superior en Honduras. Por otra parte, es el órgano especializado de mayor nivel académico para cumplir su función. Cuidado los dedos. Nuestra universidad se plantea como la institución que tiene dentro de todas las universidades la más amplia cobertura en materia académica. No hay una sola área del conocimiento en que la universidad no desarrolle actividad académica. Así, esto crea una diferencia importante con todas las demás universidades públicas y privadas que tienden a ser universidades que atienden algunas de las áreas del conocimiento. Por otra parte, la planta de profesores de la universidad es la planta de profesores de mayor nivel académico en el país, atendiendo varias razones, pero de manera particular podemos señalar atendiendo a los grados académicos. El porcentaje de profesores que tienen doctorados en la universidad es el más alto que en todas las otras universidades del país en términos absolutos y también en términos relativos. Por otra parte,
es la universidad que realiza los mayores aportes académicos, en el sentido de que no ejerce solamente la actividad de docencia, sino además la actividad de investigación científica y la vinculación con la sociedad. Ello constituye a nuestra universidad en una institución que cumple plenamente la actividad universitaria, que son las tres funciones básicas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Características como estas que he señalado la constituyen en la institución especializada con la capacidad para dirigir el sistema de educación superior. Aquí la conducción que corresponde a este sistema no es una conducción exclusivamente administrativa, más bien es una conducción de carácter académico. Los procesos que las universidades desarrollan son procesos académicos: creación de carreras, funcionamiento de carreras, desarrollo de procesos de investigación, de vinculación, actividades que requieren de un nivel de competencia académica muy especializado para poder ejercer la conducción. Y aquí quiero señalar que la Constitución de la República no le da a la universidad la facultad de regular, sino la facultad de conducir y además la facultad de organizar. Y en una universidad, conducir es liderar académicamente. Somos entonces la institución con las competencias para dirigir el sistema de educación superior. Luego, teniendo esas competencias y esas fortalezas, la universidad ha enfrentado en más de una ocasión la iniciativa de políticos y algunas universidades, y señalo algunas porque no todas, inclusive las universidades públicas y privadas que tienen los más altos niveles de desarrollo académico, han aceptado, aceptan y se mantienen con la coordinación, la conducción, la dirección del sistema de educación superior en manos de la UNA. Sin embargo, hay universidades que están oponiéndose a que esto sea así. Y yo quiero señalar varias cosas. Primero, las universidades que se oponen a una conducción del sistema altamente calificada es en buena parte porque no están cumpliendo sus funciones académicas. Son más bien universidades meramente docentes. Esto es, instituciones en las cuales no se desarrollan procesos de investigación, procesos de vinculación con la sociedad, no se crean nuevos conocimientos, no se hacen aportes que vayan más allá de los aportes docentes, que son aportes importantes y valiosos, pero que no son todos los aportes para una universidad. Es más, en otros países, a las instituciones de educación superior que son solamente docentes, se les califica como institutos universitarios. Un instituto universitario es la institución que no desarrolla ningún otro proceso que no sea solamente la docencia. Y pues creo que la mayor parte de instituciones que ejercen con carácter de universidad en el país son más bien institutos universitarios. Luego, ejercer la conducción académica exige que la universidad demande de estas universidades el cumplimiento de estándares y el desarrollo de actividades de investigación, de vinculación, de docencia del más alto nivel. Y ello
pues implica, entre otras cosas, hacer inversiones considerables de dinero en laboratorios, bibliotecas, profesores de alto nivel, organizar conferencias, establecer congresos académicos, etc. No vemos ninguna de estas universidades que suelen oponerse al control que el Estado ejerce a través de la Universidad Nacional. No vemos, digo, que haya esta dinámica académica. Luego, por otra parte, debo señalar que los esfuerzos para librarse del control del Estado son esfuerzos que se coluden con intereses políticos de algunos políticos del país. En más de una ocasión ha habido personas especialmente que representan en el Congreso Nacional, diputados que se han coludido con intereses muy particulares para tratar de hacer a un lado la función de dirección que el Estado ejerce a través de la UNAM. Luego, esto realmente tiene que ver con intereses muy particulares y también tiene que ver con una postura ideológica. A la base de esto, lo que uno puede observar es una tendencia ideológica de carácter neoliberal que tiende más bien a la privatización, a la reducción de la actividad del Estado en las distintas áreas en donde se pretende la preeminencia de sectores particulares. Así, es bastante evidente cómo en materia de salud, por ejemplo, hoy estamos viviendo nosotros las consecuencias de procesos de desatención de la salud pública, inclusive con tendencias fuertes a la privatización, como lo ha venido señalando reiteradamente el Colegio Médico de Honduras, como lo ha señalado la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y como lo ha señalado un fuerte sector ciudadano. Este proceso de privatización ligado a intereses que se manejan en niveles de corrupción ha sido profundamente dañino para la salud pública del país. Cosas parecidas pueden suceder con la educación pública, particularmente con la educación superior. Y por esas razones, pues nosotros consideramos que mantenernos en la condición de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dirija el sistema de educación superior es una garantía y un bien para la sociedad hondureña. Nosotros podemos observar que, como decía en su introducción el doctor Marco Flores, aquellas instituciones del Estado en donde se han sucedido presencias de comisiones reguladoras han servido más bien para que se vengan a menos los servicios, para que los servicios privatizados pierdan calidad y, mediados por el ánimo de lucro, se vuelvan en muchas ocasiones inalcanzables para la sociedad hondureña. Se trata entonces de defender la educación pública, defender su carácter científico y académico. Y en esto hacemos causa común la gran mayoría de la sociedad hondureña, una gran parte de la institucionalidad e inclusive, como señalaba hace un momento, muchas de las universidades privadas y públicas. Desde luego, eso no significa que no haya cosas que mejorar en el sistema de conducción, de dirección y organización de la educación superior. Por supuesto, y seguramente que hay muchas falencias que deben ser reparadas. Pero una cosa es que existan falencias y otra cosa es que se pretendan crear justificaciones para eliminar
la conducción, la dirección y la organización del Estado sobre la educación superior. Hay más bien disposición, espacio en la institucionalidad que existe a nivel universitario para que muchas cosas se mejoren. En ese sentido, nosotros, la Universidad Nacional, ejerce la función constitucional en el marco del Consejo de Educación Superior. Este es un órgano en el cual están integradas tanto las universidades públicas como las universidades privadas. El Consejo de Educación Superior se rige por una ley del Estado, la Ley de Educación Superior, de manera que hay una institucionalidad en la cual se fundamenta el proceso de direccionamiento que la Universidad Nacional tiene sobre la educación superior. Un proceso que está regido desde la norma constitucional en el más alto nivel hasta la Ley de Educación Superior y una gran cantidad de reglamentos. La Universidad Nacional Autónoma no actúa de manera arbitraria, no actúa de manera absoluta, sino más bien como conductora dentro del Consejo de Educación Superior. Por último, porque seguramente ya estoy cerca de que mi tiempo se termine en esta primera intervención, por último, debo señalar que esta pretensión que se ha verbalizado una vez más para eliminar los controles estatales sobre entes privados en materia de educación es una pretensión que invita al Congreso Nacional a mostrar su compromiso con el país. Y lo que los universitarios esperamos es precisamente que el Congreso Nacional de la República de Honduras muestre la defensa de la institucionalidad, la defensa de la participación del Estado en procesos tan delicados y además muestre su compromiso con la sociedad hondureña. Seguramente que después de pretender librarse de controles, vendrían iniciativas en el sentido de reducir presupuestos a la educación pública superior, seguramente limitar competencias e ir planteándose un mecanismo por el cual la educación superior se iría privatizando y eso significa ir perdiendo un bien público que es causarle un grave daño a la sociedad hondureña. Me quedo por aquí en este momento y gracias. Muchas gracias, Ramón. Realmente que todo esto, pues que esas declaraciones del abogado Ramos, ¿no? Ex rector de la universidad, actualmente declarado non grato por el sindicato, ¿no? Motivó muchas reacciones, pues el rector Francisco Herrera, pues inmediato hizo sus declaraciones en ese sentido, ¿no? También pues han habido innumerables comunicados en la Facultad de Ciencias, la Asociación de Docentes de la Universidad, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, desde el momento que el abogado Ramos pues pretende que la universidad se convierta en, deje su papel, ¿verdad? Que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Todo esto pues tiene que ver obviamente con la autonomía de la universidad decretada desde el año 1957, ¿verdad? Y la universidad pues nacional lo que menos busca pues es mercantilizar la educación, ¿verdad? Tenemos nosotros entonces que la autonomía de la universidad no es solamente en el contexto académico, ¿no? También debería haber una autonomía administrativa y financiera, ¿no? Y vemos pues que realmente es, aparentemente nunca a la universidad le han otorgado el 6%, ¿no? Actualmente pues hay presiones muy fuertes contra la universidad para que no contrate pues los profesores por hora, que tienen derecho, pues porque tienen muchos años de trabajar para la universidad y se está recargando a los profesores de planta, ¿no? Recargando en el sentido de que
las clases no están pues automatizadas para ser dadas en línea, no que requiere un trabajo extra de parte del profesor. Bien, incluso pues dentro del mismo Congreso Nacional, pues diputados del Partido Liberal y del Libre se han opuesto pues a las pretensiones del abogado Ramos. Lo que sí es que no sabemos si las declaraciones del abogado Ramos son pues en el sentido de verdaderamente perseguir abolir el decreto 160, ¿no?, de la Constitución de la República, siendo él un abogado constitucionalista, debería de procurar defenderlo, ¿no? Ya pues dentro del Partido Nacional pues se violó gravemente la Constitución de los artículos. Yo recuerdo cuando él decía los artículos pétreos de la Constitución y tenía un entonamiento especial para eso, ¿no? Y pues a pesar de eso pues no ha defendido la Constitución. Lo podemos apreciar desde cualquier contexto, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro siguiente conferencista, el profesor Julio Raudales. Quieren el uso de la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en esta discusión que me parece que es sumamente importante y bien avenida en un momento como el que estamos viviendo en la universidad actualmente. Coincido en muchos de los elementos que ya mencionó mi querido amigo, doctor Ramón Romero, y estoy seguro que aquí lo más importante va a ser que la discusión posterior, que el debate posterior, pues sea muy enriquecido por todos los que están en este momento presenciando este encuentro, ¿no? Yo voy a tratar de limitarme a los 10 minutos, así es que te pido, por favor, Marco, que me lo señales con tiempo para dar más espacio al tema de la discusión. Pero no quiero iniciar mi alocución sin repetir algo que yo sé que de repente todos los que están acá ya conocemos, y ya lo dijo en una buena parte también el doctor Marco Flores, pero yo quiero repetirlo porque es fundamental que reflexionemos sobre su lectura. Me refiero a los artículos constitucionales en donde aparece nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vale la pena subrayarlo y mantenerlo en mente a la hora de hacer cualquier discusión, así que yo les invito a que reflexionemos sobre esto. Lo voy a leer nuevamente, Marcos, si me permites. El adelante, adelante. De la universidad dice: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Hasta ahí la describe, ¿verdad? Y dice en qué consiste o qué es la universidad. Luego va un mandato. Y esto es muy interesante porque yo creo que hay que analizar parte a parte qué fue lo que quisieron decir los constitucionalistas, los constitucionales o los constituyentes, mejor dicho, a la hora de elaborar y redactar este artículo. Luego, después de decir qué es la universidad, dice, o le da un mandato, dice: contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales. Y luego el mandato es mucho más fuerte porque dice: deberá programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña. Esto es crucial porque no en vano se le da a la universidad tantas potestades. Y junto a esas potestades está el mandato doble, subrayado, como digo: deberá programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña. No olvidar eso porque es crucial. Luego dice: la ley y sus estatutos fijarán su organización, funcionamiento y atribuciones. Para la creación, escuchen porque esto también es muy importante porque quizás es el punto de partida no de lo que el abogado Ramos Soto dijo la semana pasada, sino de una lucha que ha tenido la universidad, y Ramón Romero lo sabe, no de ahora, sino desde hace bastantes años. Incluso en todo este proceso de reforma han habido muchísimas voces que han clamado por esto. Dice:
Para la creación y funcionamiento de universidades privadas se emitirá una ley, especial de conformidad con los principios de que esta Constitución establece. Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académicos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como los otorgados por universidades privadas y extranjeras reconocidos, todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la única facultada para resolver sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades extranjeras. Solo las personas que obtienen o que ostenten título válido podrán ejercer actividades profesionales. Ojo, los títulos que no tengan carácter universitario y cuyo otorgamiento corresponda al Poder Ejecutivo tendrán validez legal. Perdón, los títulos que no tengan carácter universitario, pero cuyo otorgamiento corresponda al Ejecutivo tendrán validez legal. Solo los que no son universitarios. Y luego el 161 dice: el Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con una asignación privativa. El doctor Romero, que es abogado, entiende claramente lo que dice esto. Una asignación privativa anual no menor del 6% del presupuesto de ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones. O sea, para este año eso, desde mi perspectiva, son más o menos 109,000 millones de lempiras los ingresos netos excluidos de donaciones. Luego dice: la Universidad Autónoma está exonerada de toda clase de impuestos y contribuciones. Creo que vale la pena recordar cada vez que podamos estos dos artículos porque son cruciales en la defensa del derecho y la institucionalidad del país. Ahora, yo quiero únicamente, y una vez leído estos dos artículos, centrarme en algunos elementos de carácter técnico que pueden demostrar el grave error conceptual en el que cayó el abogado Osvaldo Ramos Soto, que yo no lo culpo porque él no es un técnico, es un abogado. Yo digo que es un abogado respetable, que ha cometido muchísimos errores en su vida, pero se le respeta el hecho de que tiene conocimiento de las leyes porque su título se lo otorgó nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Pero cometió un grave error a la hora de hacer el análisis, que hubiera sido bueno que lo pusieras, Marco, antes de comenzar esta discusión, ¿verdad? Lo que él dijo en ese pleno del Congreso Nacional. Sí. Él hablaba, y esto es muy interesante, él hablaba, y bien lo mencionó también Moncho Romero, del rol regulador del Estado. Y puso como ejemplo, porque estaban en una discusión sobre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque le permitieron a la Comisión de Bancos y Seguros obtener un préstamo para construir un edificio propio. Entonces creo que él lo dijo en ese contexto, por lo menos así lo justifica él, que él no quiso decir que había que quitarle la autonomía a la universidad, sino que lo dijo en el contexto, dice él, de esta discusión que se tenía con la Comisión de Bancos y Seguros. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros es un ente regulador, como también lo es la CREE, de la que habló ya con bastante soltura mi amigo Marco Flores, y también lo es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y hay una serie de instancias que son reguladoras. Ojo, ¿qué es un ente regulador? Y eso es lo que posiblemente hay que aclararle a Ramos Soto. Porque dentro del tinglado y de la organización del sector público, y quiero traer a los teóricos que elaboraron todos estos elementos que constituyen el orden imaginado, en palabras de Harari, ¿verdad? El orden imaginado en el que vivimos nosotros actualmente, en el que vive el mundo actualmente. El gobierno tiene tres roles básicamente en la economía. Uno es un rol productor, es decir, en general en los países el gobierno puede producir bienes y servicios. De hecho, produce servicios de educación, produce servicios de salud, produce servicios de energía eléctrica. En el caso de Honduras está claro, en Costa Rica también existe un instituto que produce energía eléctrica, producen agua potable y saneamiento. Es decir, el gobierno tiene el rol productor también.
hay una discusión entre los economistas liberales y los economistas keynesianos y los economistas socialistas sobre cuánto debe producir el gobierno, en dónde debe meterse el gobierno en ese rol productor. El otro rol que el gobierno tiene es el rol regulador. Y a ese es el que me quiero referir brevemente. Solo voy a mencionar el tercer rol, que es el rol estabilizador de la economía. O sea, cuando la economía cae en baches, como en el que seguramente va a caer este año, la economía tiene el rol de estabilizar la economía a través de la política monetaria y fiscal. Pero me quiero centrar en el segundo rol que mencioné, que es el rol regulador. El rol regulador vale únicamente, de acuerdo a la teoría del public choice, que es la, que como les digo, es la que le da la base a todo este marco organizativo que tiene el mundo actualmente, que no lo tenía hace 200 años, pero que lo tiene ahora, que probablemente en 200 años no lo va a tener tampoco, ¿verdad? Va a ser otra cosa, pero en este momento el mundo funciona de esa forma. El rol regulador compete para los servicios y bienes privados. ¿Qué es un bien privado? Es un bien, de acuerdo a la teoría del public choice en economía, un bien privado es un bien que debe de cumplir dos requisitos fundamentales o dos principios fundamentales. El principio del no compartirse, es decir, es un bien del cual solo puedo gozar yo cuando yo lo tengo y nadie más puede gozar de él cuando se obtiene. Si yo me tomo una Coca-Cola o me tomo un vaso de agua o me como una pieza de pollo, nadie más puede beneficiarse de esa pieza de pollo o de esa Coca-Cola o de ese vaso de agua que yo. Ese es un bien privado. Por eso es un bien privado, porque cumple con ese principio. ¿Okay? Si alguien más se puede beneficiar de ese pedazo de pollo que yo me comí, ya dejaría de ser un bien privado. Pero en teoría económica, un bien privado es el que cumple ese principio de la individualidad en el consumo. Nadie más puede beneficiarse de él. El otro principio que tienen los bienes privados es el principio del pago. Yo puedo obtener ese bien únicamente si puedo pagar por él. Si no puedo pagar por él, no lo puedo tener. La pregunta es, ¿cae la educación dentro de estos bienes privados? A ver, si yo estoy dando una clase en la universidad o en una escuela pública o incluso en una escuela privada o incluso en una universidad privada, supongamos que yo me vaya a meter a una clase de mi amigo Mario Lanza, que es el vicerrector de la Universidad José de Silva del Valle, que está aquí presente. Si yo me voy a meter a esa clase y estoy aprendiendo física con Mario Lanza, el hecho de que yo me vaya a meter a esa clase no impide que las otras personas que están ahí se beneficien de ese bien. Por lo tanto, Mario, el profesor Lanza, está utilizando o haciendo uso de un bien público. Lo mismo pasa con las carreteras, con las calles. Las calles, el hecho, a menos que haya atochamiento, a menos que haya mucho tráfico, pero el hecho de que yo use una calle no es óbice para que otras personas también puedan usar esa calle. No voy a ahondar mucho en la teoría porque hay un momento en que sí, los bienes públicos llegan a congestionarse, como en el caso de las carreteras o en las calles, y entonces en ese momento hay que tomar ciertas medidas por parte del gobierno para que, digamos, ese tráfico, ese exceso que se da en el caso de los bienes públicos, que es una falla de mercado, no me voy a meter tanto a ese lío, lo único que quiero dejar bien claro es que la educación, la salud y otros bienes que pueden ser proveídos por privados, el hecho de que puedan ser proveídos por privados no los convierte en bienes privados. Siempre van a seguir siendo bienes públicos. Porque, como repito, si Mario tiene una clase de 20 estudiantes de física y él está enseñándoles la teoría de la relatividad a sus estudiantes y yo entro a esa clase, Julio Raudales entra a esa clase, me siento por ahí atrás en un asiento y empiezo a tomar las notas y empiezo a aprender de lo que Mario enseña, nadie va a perder nada. Nadie va a disfrutar menos. No le estoy quitando nada a nadie por meterme en esa clase. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la teoría del public choice,
una clase, la educación en general es un bien público. Entonces, ahí es donde quizás el señor Ramos Soto cometió el error, porque él considera y está poniendo a la universidad y a la educación en general al mismo nivel que la telefonía, que la banca, que la energía eléctrica, que son, en este caso, bienes que son, pueden o no ser proveídos por el gobierno, o no. Entonces, ahí es donde se necesita la regulación. La regulación va más bien para cuando los servicios son privados, no de carácter público. ¿Por qué no existe entonces una comisión reguladora de la educación primaria o de la educación media si hay colegios privados y hay colegios públicos? Porque hay un ente estatal que gobierna la prestación de esos servicios, que es el Ministerio de Educación. En el caso de la universidad o de la educación superior en Honduras, la Constitución de la República establece el gobierno, o que mejor dicho, el Estado, en temas de educación superior es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es decir, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras funge como si fuera, no es que lo es, pero como si fuera el ministro de Educación Superior. El Ministerio de Educación acá en el país únicamente funge o funciona para la educación prebásica, para la educación básica, para la educación media. La educación no formal la regula el INFOP o la gobierna el INFOP, mejor dicho, en teoría. Y la educación superior la gobierna la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como bien dijo el doctor Romero, a través del Consejo de Educación Superior, en donde están todos los rectores, es decir, es un gobierno, es un gobierno en comité, porque es un consejo en realidad que es presidido por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el órgano técnico facultado, de acuerdo a la Constitución de la República y a la ley orgánica de la universidad, para ejecutar los mandatos del Consejo de Educación Superior es la Dirección de Educación Superior, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, yo creo que es inadmisible en el caso de Honduras, y no voy a ahondar más en las cosas que dijo ya Ramón Romero, porque me parece que están muy claras lo que él expuso. Es inadmisible, aún desde el punto de vista tecnológico o técnico, aceptar el argumento del abogado Ramos Soto, porque surge únicamente de su desconocimiento de la teoría del public choice, o de la teoría de la elección pública, o de la teoría de la organización pública, que es, como repito, la que en todos los países determina, cómo se manejan estos elementos de los servicios y los bienes públicos y privados en el país. Así es que yo creo que es bien importante que lo tengamos claro, porque el elemento de defensa de la institucionalidad y el ordenamiento que el país tiene es el más correcto por las razones que ya también explicó mi amigo el doctor Ramón Romero. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con los equipos académicos más avanzados, sin ninguna duda, de todo el país. Y evidentemente es la única instancia que está calificada para hacer el trabajo de gobierno de la educación superior en el país. Eso sin contar con el inminente peligro que en un país con las debilidades organizacionales e institucionales que cuenta Honduras, podría significar que se llevaran un ente de gobierno de la educación superior al gobierno central para politizarlo. ¿En cuántos países? Yo únicamente, y cierro con esto, perdón Marco, cierro con esto. Me dio mucha pena a mí, hace un par de años que tuve un viaje a Nicaragua, a la UNAM Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, estar en la entrada de la universidad y ver una bandera
fucsia, ya ni siquiera es roja y negra, ¿verdad? Del gobierno actual nicaragüense, y un rótulo enorme, una pancarta enorme donde decía: Daniel y Rosario, la UNAM está con ustedes. Es decir, creo que si nosotros viéramos, yo creo que si yo hubiera un rótulo de ese tipo frente a mi universidad acá en Honduras, francamente me ahorcaría. Así es que lo dejo con eso y muchas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias. Sí te pasaste de tiempo, pero no se te puede parar. Estás haciendo Suerte buen que uso de la palabra. prometió, estuvo el doble, suerte que hizo una promesa de entrada. Sí, estuvo el doble. Sí. Bueno, solamente una observación. Es que no me pararon. Sí, no, se le va el tiempo uno hablando. Habría que pensar verdaderamente si esta iniciativa del abogado Ramos es personal o es algo ya verdaderamente hablado con otros sectores, ¿no? Si hay intereses políticos, si hay intereses empresariales, ¿no? Porque con la experiencia del abogado no creo que haya sido sin un exabrupto, ¿no? Bueno, quedas en el uso de la palabra, Eugenio. Bienvenido y gracias. Gracias, Marco. Voy a hacer la promesa, igual que Julio, de los no más de 10 minutos. Está lloviendo un poco fuerte, pero espero no llegue la interrupción hasta allá. Yo quisiera destacar, bueno, comparto creo que casi todo lo planteado, pero destacar algunos elementos así como muy puntuales que tal vez nos ayudan al debate. El primero es que el artículo que Julio leyó, me parece que hay tres grandes elementos ahí que están interrelacionados, articulados y que constituyen lo valioso de la Constitución en relación a la educación superior y en relación a la universidad. Ahí esos tres elementos son la autonomía, en primer lugar. Segundo lugar, el tema de dirigir la exclusividad de dirigir la educación superior. Y el tercero, la obligación constitucional de analizar los problemas nacionales y contribuir a la transformación de la sociedad hondureña. Parece que ahí está la esencia de todo lo hermoso e importante de la Constitución en relación a la universidad. Y bueno, han abundado y lo han leído en este tema, no voy a insistir. El segundo elemento es el que estaba planteando Marcos, si es una cosa personal, un exabrupto, sacar el tema de alguna comisión para dirigir la educación superior y que la universidad es algo como que se ha quedado en el pasado, que hay que cambiarlo, o es algo que puede corresponder a cierto grupo o a cierta intencionalidad más orquestada, más organizada, más orgánica. Yo creo que ese elemento, sea de una manera u otra, tenemos que trascenderlo. Y yo quiero plantear que como segundo elemento, el tema del contexto en que hoy vivimos y estamos hablando de la defensa de la autonomía. En verdad, a veces se dice de diferente manera, cotidianamente se vive de diferente manera, pero Honduras está viviendo probablemente uno de los más grandes retrocesos democráticos de la historia, de su historia. Y esto no es cosa menor. Y una autonomía no puede ser una isla con ese mandato constitucional. Una opción de dirigir la educación superior no puede ser una isla, y mucho menos la participación en los problemas nacionales y en su transformación. El verdadero peligro de la autonomía hoy no son las declaraciones de Ramos Soto, es nuestro contexto profundamente autoritario, profundamente antidemocrático, que probablemente ha tocado y ha abierto un proceso de incertidumbre, un proceso de una probable nueva crisis político-electoral, que es las elecciones del 2021, que hay varios elementos, no hay tiempo para que yo me refiera a ellos en este momento, pero hay varios elementos donde se combinan factores de tipo político y donde se combinan factores de tipo conectado con la gestión de la pandemia, que constituyen, al estar entrelazados, porque no se pueden separar en la realidad, un profundo riesgo en el proceso
electoral del país, en la alternabilidad, con todos los antecedentes que tenemos de 2017 y más atrás de 2009. Es decir, no se puede vivir en ningún país una autonomía, un papel del que le manda la Constitución a la UNA en una sociedad que va retrocediendo en su proceso democrático. Y lo que Julio plantea de la bandera, ojalá no se ahorque Julio, porque no queremos eso, la bandera en Nicaragua, pues es reflejo de los problemas que está viviendo en términos de construcción democrática la sociedad nicaragüense. En ese sentido, el debate que me parece, felicitarte, Marco, que has elevado hoy de la autonomía, me parece que hay que resignificarlo en este contexto que ahora estamos viviendo, porque nos lleva a colocar otra dimensión también del papel de la universidad en los desafíos que está viviendo el país y en sus propios desafíos. La universidad está obligada a vivir un doble proceso, el de la cuarta reforma profundizada en el marco de la autonomía, pero también en los desafíos que está viviendo el país. El otro elemento que a mí me parece es qué tipo de autonomía, por lo menos a lo interno. Yo creo que más o menos he visto que la comunidad universitaria tiene bastante sensibilidad para reaccionar cuando ve este tipo de amenazas, como las declaraciones del señor Ramos Soto y de otro tipo, como cuando entran los militares a la universidad, pero probablemente ahí nos quedamos. Y estamos necesitados, ojalá pudiera emprenderse a partir de actividades como esta, de manera mucho más sostenida, un debate abierto sobre la universidad, sobre su quehacer, sobre los desafíos y su funcionamiento. Porque hay que decir algo, hay varias formas de destruir ese mandato constitucional. La más burda, y discúlpeme la palabra, y estúpida es querer hacer un decreto en el Congreso, pero sobran. Y ya hemos vivido muchos malos momentos en la historia de la universidad de cómo se puede destruir la universidad también desde adentro. Entonces, recuerden que también la universidad está en un proceso donde debe ir a procesos electorales, donde debe ir a cambios en su gobernanza, y esos procesos también, cuando las sociedades son autoritarias y están en retrocesos democráticos, de alguna manera, porque no se puede aislar de la sociedad, terminan abriendo, nos guste o no nos guste, posibilidades de otras formas de intervención donde se destruya la institucionalidad. El otro elemento tiene que ver precisamente con esa institucionalidad. Si hacemos una revisión del Estado hondureño, prácticamente casi no queda institución sobre institución, en vez de decir piedra sobre piedra, no queda institución sobre institución que realmente no esté contaminada de un problema de desempeño, de problemas de corrupción y de otro tipo. Y creo que la universidad, en tanto esto de la autonomía, en tanto de alguna manera por muchos errores se han cuidado varios aspectos, conserva todavía, y eso lo decía mi profesor Ramón Romero en la entrada cuando hacía el balance de la universidad en la sociedad, conserva elementos todavía importantes, no solo académicos, sino en el conjunto de la comunidad universitaria, de la moral y de la ética, como para poder plantear elementos hacia la sociedad hondureña. Pero el otro elemento que voy a irme aproximando a cerrar, tiene que ver con que en una nueva época que estamos viviendo, donde se discute un nuevo orden mundial, donde se discuten nuevas formas educativas, donde se discute, pero el problema no es solo avanzar en nuevas formas educativas, como avanzamos sin tremendas exclusiones sociales como las que tenemos en el país. Entonces creo que nos lleva a la autoexigencia de vivir la autonomía a lo interno de la universidad de otra manera. Y tiene que ser de una manera en que desde que se entra al portón tiene que sentirse un sabor mucho más profundo, mucho más rico y mucho más abierto a cultura, a ciencia, a arte y a libertad del pensamiento crítico.
Eso es la tarea. Porque no vamos a hacer una defensa de la universidad como espíritu de cuerpo, de la autonomía de la universidad, como espíritu de cuerpo, al estilo de los verdes, que es encerrarse en los batallones. Tenemos la doble obligación de hacer una defensa de la autonomía abierta, abierta hacia afuera en debate, abierta hacia adentro, y por eso hay que decirlo muy claramente, que la autonomía no es la autonomía de las autoridades, no es la autonomía del rector para hacer lo que quiere en la universidad. Y del rector digo en la figura, no me refiero única y exclusivamente o por el rector Herrera, sino no es la autonomía del rector, ni siquiera de una junta de dirección, y esto nos obliga a trabajar más activamente los procesos adentro de la universidad. Porque hoy en día, incluso para otros temas, que también creo que no es que esté todo resuelto, y esto lo dejo como un desafío probablemente a la mayoría que estamos en este foro, venimos de allí, el sector que en capacidad organizativa y de actuar relativamente de manera colectiva más rezagado en la universidad hacia adentro, somos los docentes. Somos los de la voz más débil hoy por hoy, a pesar de que tengamos tanta representación en los organismos y tantos representantes. Ahí me quedo. Ese es otro tema y yo sé que puede generar mucho debate, pero tengo los 10 minutos con 15 segundos. Hiciste el tiempo exacto, Julio. Aquí también está. Perdón. Bueno, he estado chequeando el chat, ¿verdad? Y fundamentalmente hay muy pocas preguntas, ¿verdad? Hasta el momento. Entramos a la parte de preguntas y respuestas. Dependiendo del volumen de preguntas, yo diría que las respuestas deberían de ser tal vez de algún minuto o dos máximo, ¿no? Más que todo tenemos algunas observaciones del doctor Mario Lanza, vicerrector de la Universidad José Silvio del Valle, en el sentido de la relación de la universidad con la investigación, ¿no? Pero aprovechando eso, sí quiero mencionar de que realmente la gente está equivocada, ¿no? En el sentido de que, bueno, nuestras administradores del Estado han estado equivocados y también mucho la universidad. Nuestros administradores han creído que, pues, que la riqueza de un país son los recursos naturales, ¿verdad? Pero fundamentalmente la riqueza de un país es el recurso humano, pues. Y si nosotros venimos y dejamos que la educación superior en nuestro país sea manejada como un negocio, pues es otra manera de nosotros enterrar a Honduras, ¿no? Enterrar a Honduras en la ignorancia y en la dependencia de otros países. Si nosotros vemos cuál ha sido el nivel de investigación en nuestro país, ¿no? El nivel de inversiones en investigación son extremadamente pequeños, no digamos ni al 0.01%, ¿no? La institución obviamente que más ha invertido pues es la Universidad Nacional, y en ese sentido pues sería interesante, ¿no? Que más bien la universidad, en vez de estarle bajando el presupuesto, le fuera incrementado, ¿no? Tenemos entonces, han habido varias participaciones de Mario Zelay en el sentido de que deberíamos la universidad de hacer un convenio con la Academia Nacional de Ciencias para desarrollar las ciencias. Al mismo tiempo, pues, vamos a pasar con algunas preguntas. Tenemos a Raúl Raudales, que nos dice cuál es el papel de la universidad en proteger al país contra la corrupción tan enorme que existe en el Estado, gobierno actual. Quisiera yo expresar una opinión. Si puedo. Permítame que ahorita estamos con los conferencistas, Echenique. ¿Alguna respuesta para esa pregunta, Julio, Ramón o Eugenio? Sí, yo quisiera aportar algunos elementos. Bueno, primero, la lucha contra la corrupción es una lucha de dimensión nacional. Eso es, estamos convocados todos los hondureños y hondureñas, la institucionalidad pública,
los sectores privados a trabajar en contra de la corrupción, y cada uno asumiendo roles importantes. Quiero señalar que entre los roles que la Universidad Nacional ha estado asumiendo y puede y debe seguir asumiendo, se pueden mencionar los siguientes. Primero, la universidad, nuestra universidad, mostró que es factible reducir a su mínima expresión la corrupción dentro de las instituciones públicas. Nuestra universidad, a partir del inicio de la gestión de la Comisión de Transición de la Universidad, ha venido asumiendo un proceso de reducción de la corrupción que es muy significativo. En condiciones en las cuales en el país se piensa que no es posible la lucha contra la corrupción o que estamos derrotados, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras logró reducir al mínimo posible la corrupción y crear condiciones de transparencia. Luego, otro factor importante que la universidad hace es producir conocimiento que se oriente a reducir o a combatir la corrupción. La universidad, a través de sus distintas unidades, particularmente unidades en el área de ciencias sociales, en donde se encuentra el doctor Eugenio Sosa y otras personas, han producido importantes estudios sobre temas de corrupción. Un tercer factor en el cual la universidad contribuye es a través de la educación. Formar profesionales con una conciencia cívica y moral para poder enfrentar la corrupción. Y cuando estamos hablando de una conciencia cívica y de una conciencia moral, estamos hablando de una conciencia racionalmente fundamentada. Esto es, no se trata de hacer el ingenuo llamado de que, mire, no robemos, que eso es malo. No, se trata más bien de mostrar evidenciando con procesos, con historia, con datos, que la corrupción es capaz de destruir a la nación, capaz de destruir a la sociedad, capaz de destruir a los profesionales, capaz de destruir empresas e instituciones. De manera pues que la educación universitaria es también un área importante de contribución de la universidad en contra de la corrupción. Y aún hay un cuarto factor, y es el factor de la actitud crítica y de denuncia que la universidad debe mantener. Hace algunos años, bueno, hace bastantes años ya, nuestra universidad jugó un rol paradigmático en el combate a la corrupción. Cuando en el año 1975 se destapó la corrupción que se conoció como el Banana Gate, el impuesto a la exportación de banano, que fue un impuesto que el Estado decretó y luego en condiciones de corrupción se eliminó. Pues bien, eso que fue uno de los primeros escándalos en el país de corrupción, dio la oportunidad para que la universidad, en aquel momento encabezada por el rector Jorge Arturo Reina, asumiera una posición de lucha y de combate a la corrupción. A partir de ahí, la universidad ha venido manteniendo sus roles anticorrupción, en algunas ocasiones de manera institucional, como se mantuvo la lucha anticorrupción con el rector Almendares Bonilla, pero también en otros momentos sectores universitarios, profesores universitarios y estudiantes universitarios que denunciamos la corrupción aún dentro de la universidad, y que inclusive profesores y estudiantes que asumieron riesgos por esa denuncia de la corrupción
que constituye un precedente cívico fundamental. De manera que la universidad sí ha estado actuando en el proceso de lucha contra la corrupción y considero yo que debe continuar en esa vía. Luego, en síntesis, la universidad debe mantener una actitud transparente, mantener sólida su institucionalidad, mantener la denuncia contra la corrupción en el país y mantener la educación y la conciencia cívica anticorrupción entre sus estudiantes y sus profesores. Muchas gracias por tu respuesta, Ramón. Tengo aquí unas preguntas del ingeniero Mario Zelaya, con quien quiero compartir, pues, con quien compartimos la idea de este foro, ¿no? Mario Zelaya es ingeniero, estudiante de doctorado, ahí en la universidad, creo que ha sido alumno tuyo, ¿verdad, Ramón? Así es, así es. Nos He tenido pregunta... como un alumno muy distinguido y actualmente es mi alumno en el programa de doctorado en gestión del desarrollo. Exactamente, sí. Pues bueno, nos pregunta aquí que cuál es la responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la actual situación económica, política y social. Y cuál es la moralidad a lo interno de la Universidad Nacional. ¿Quién se nos apunta para responder? Bueno, yo creo que la universidad tiene una tarea impostergable en el tema de la lucha por el desarrollo. Miren, un país como el nuestro, y creo que todos y todas las que estamos aquí presentes estamos conscientes de eso, es un país con múltiples amenazas, con un montón de limitantes que de alguna manera permean todos los elementos de la sociedad. No podemos desconocerlo, ¿verdad? Y evidentemente la situación que hemos vivido, sobre todo durante este siglo, pues también ha tenido un impacto fuerte sobre la universidad. La universidad es parte del Estado y por lo tanto refleja los elementos que afectan al Estado. En el año 99, es decir, un año antes en el año 98, mejor dicho, finales, casi en el 99, un año antes de que se terminara el milenio pasado, hubo un huracán que afectó absolutamente a todo el país, se hirió y tuvo un impacto tremendo en la conciencia de toda la ciudadanía. Creo que esa conciencia que despertó a finales del milenio pasado, el siglo pasado, tuvo un efecto en los primeros años de este siglo y generó la conciencia y la necesidad de hacer una reforma en la universidad. Teníamos una ley que databa desde el año 1957, cuando se le fue otorgada la autonomía a la universidad, y fue cambiada entonces esa ley prácticamente 50 años después, ¿no? En el año 2005. Y ahora tenemos una nueva ley que dio inicio, como bien decía Ramón, a un proceso de reforma bastante profunda. Pero ese proceso tampoco ha estado ajeno a las situaciones que el país vive. No es, y lo voy a decir de manera muy abierta, no es casual que haya habido una ruptura institucional en el país en el año 2009, con el golpe de Estado, y que posteriormente se haya generado un proceso también de desarticulación institucional y organizacional en el país, al cual la universidad tampoco fue ajena. Y no vamos a desconocer los que estamos acá, que tuvimos prácticamente 3 años seguidos de conflicto, en donde, y esto es muy curioso, porque casi nadie lo dice, por lo menos, aunque seguramente hemos reparado mucho en él, durante el año 2015, 2016 y 2017, a pesar de que ya se había aprobado nuevamente que hubiese 3 periodos, que esa es otra discusión que no me voy a meter ahorita, pero ya había 3 periodos en la universidad, prácticamente durante esos 3 años solo tuvimos 2 periodos. En cada uno de esos años se perdió un periodo. Y hubo una convulsión tremenda institucional que debemos de poner en el tapete de la discusión y debemos de llevar al análisis también. Yo quisiera
Eugenio, Ramón, ustedes que son los expertos en el tema, ver un análisis profundo sobre qué elementos, a qué elementos ha dado origen esa situación, esos 3 años tremendos que vivió en términos de gobernanza la universidad. Entonces, se está caminando ahora hacia la recomposición de eso. Y yo, no porque sea parte de las autoridades actualmente, pero yo quiero reconocer la voluntad que desde el comienzo de la transición en el año 2017, a finales del 2017, se empezó a dar en el acercamiento hacia los jóvenes estudiantes. Después de un periodo en el cual a los estudiantes se les veía prácticamente como nada. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo que en una reunión a la que yo acompañé al rector en el mes de septiembre o agosto, creo que fue en el 2017, los estudiantes del MEU en la oficina de la rectoría dijeron: jamás pensamos que un estudiante podía entrar a esta oficina. Entonces hay que reconocer el duro camino que la universidad ha tenido que enfrentar en el periodo de reforma y la importancia que tiene el modelo de gobierno y el modelo de organización que tiene la universidad, que implica una participación activa de docentes, de estudiantes, junto con las autoridades. Y como bien decía, creo que fue Eugenio, no dejar el elemento únicamente con los visos de autoritarismo que está teniendo nuestro país. Entonces, creo que en este momento de oscuridad institucional que el país vive, y que creo que nadie es ajeno a él de los que estamos acá, es importante seguir empujando para que la universidad de verdad siga siendo un espacio de luz, tal como lo dice su eslogan, ¿no? Luz en auspicio significa espacio de luz, y la universidad debe ser ese espacio de luz, recomponerse a sí misma para lograr iluminar la oscura institucionalidad y el oscuro momento que el país vive actualmente. Muchas gracias, Julio. Don Marta Lavera le pregunta a Eugenio Sosa, ¿cómo ve el papel de la universidad en la pandemia, en el escenario social que se nos viene? Creo que, como se ha estado diciendo, va a duplicar o vamos a hacer crecer exponencialmente los desafíos. Hay un tema, por ejemplo, que la universidad tendrá que evaluar después de este periodo de la matrícula y lo que pasa, cuántos jóvenes por problemas de conectividad se van a quedar fuera de las clases. Porque la universidad no se puede cerrar a los avances tecnológicos, ni satanizar, o sea, tiene que estar abierta. Pero el gran desafío en una sociedad como la hondureña, que tiene un elemento que no es cosa menor que ser de los más desiguales, de mayor pobreza y mayor exclusión de América Latina, entonces, ¿cómo avanzar sin exclusión, sin grandes exclusiones? Porque algunas universidades hablan de modernización y de grandes avances tecnológicos, pero están en el mercado y obviamente entra quien pague y quien pueda pagar. Pero en el caso de la universidad tiene que hacerse esas preguntas. ¿Cuántos no se matricularon? ¿No se matricularon por periodo intensivo nada más o por problemas de acceso, etcétera? Entonces, y digo esto porque de acuerdo a lo que se plantea, estaba escuchando conferencias de Manuel Castel y todo este mundo, ¿no? De que va del nuevo orden, por muchos cambios en el tema educativo, laboral y la sociedad del conocimiento, pues planteará muchos problemas de ese tipo a la universidad, que no se puede cerrar, pero con la gran pregunta, ¿cómo no se cierra con avance? Eso en torno, solo para mencionar un ejemplo, adentro de la universidad. Pero fuera del país, los niños y niñas de la escuela pública prácticamente ya perdieron el año y muy poco debatimos eso. Mientras que los niños y niñas de sectores profesionales, de escuelas privadas con condiciones un poco de clase media, porque también ha sido golpeada, pues más o menos recibieron sus clases. Y a eso es que me refiero para poner ese ejemplo
de avanzar sin exclusión. Y yo creo que Honduras tiene un gran problema. Todavía estamos en incertidumbre de la propia crisis sanitaria. No se sabe a dónde va a parar esto. Están hablando el riesgo de la reapertura y retroceder. Entonces van a estar duplicados los problemas del país, triplicados. Y la pregunta va a ser, ¿qué va a hacer la universidad con su papel que hemos estado discutiendo acá ante problemas exponencialmente mucho más abiertos? Si la crisis entra más profunda, ¿cómo van a seguir las válvulas de escape de la sociedad hondureña? Migración, violencia, fundamentalismo religioso que termina golpeando otro tipo de derechos. O sea, yo creo que vivimos un momento histórico de mucho desafío, de mucha complejidad propio de este siglo, que realmente hay que empezar a hacer las cosas ya para no quedar profundamente rezagados. Y yo creo que la tarea será asumir el desafío y actuar. Está bien lo del encuentro, que camine el encuentro, pero necesitamos mucho más que un encuentro para discutir los problemas. Muchas gracias, Eugenio, por tu respuesta. El ingeniero César Alvarado de UNACIFOR. Te voy a pasar la pregunta a ti, Ramón. Sí. Como premio de investigación científica que fuiste en el 2015, investigador de larga trayectoria, nos pregunta, para ver un lado positivo de la aparente propuesta, ¿tendrá alguna relación con la calidad académica de algunas universidades? Ya lo dijeron, la Universidad de Ciencia e Investigación. ¿Quiénes lo hacen? Incluso la UNA tiene, todas las facultades tienen programas de investigación sistemática. Creo que es una pregunta muy pertinente. Y yo señalaría lo siguiente. Primero, los procesos de investigación científica dentro de nuestro país son procesos relativamente incipientes. Incluso dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se avanzó en forma bastante limitada en la investigación científica hasta antes de que se iniciara el proceso de reforma a partir del año 2006 con la aprobación de la nueva ley orgánica. La Universidad Nacional ha tenido un despegue en materia de investigación, como lo ha tenido también en materia de vinculación con la sociedad, pero es un despegue relativamente reciente. Sin embargo, a pesar de ser reciente, es notorio que prácticamente no hay ninguna área de la actividad académica, ninguna área disciplinar, ninguna disciplina del conocimiento en la cual no se estén realizando investigaciones y procesos de vinculación con la sociedad. Eso, pues, es un elemento que fortalece de manera considerable a la universidad. En otras universidades, tanto universidades estatales como universidades privadas, los ritmos de la investigación y de la vinculación han sido diferentes. Hay universidades públicas y universidades privadas que también han avanzado en estos procesos, pero las hay que se mantienen sin ejecutarlos. Se mantienen, como yo decía hace un rato, más como colegios universitarios, esto es, como instituciones dedicadas solamente a la docencia universitaria. Y eso, pues, tiene que ver de manera directa con la calidad académica. Nos encontramos instituciones que, con una dinámica acelerada, están creando cada vez mayores niveles académicos. Pero hay instituciones que nacieron sin mayor desarrollo en estas áreas, se mantienen en tal condición y, coincidentemente, son las universidades que están tratando de liberarse del control del Estado. Esto es sintomático y significativo. Luego, impulsar la calidad académica
de todo el sistema de educación superior requiere de el liderazgo académico que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha ejercido, pero inclusive con intensificación, con mejoras, con superación de obstáculos y de problemas. Y en ese sentido creo que la Universidad Nacional y todo el sistema de educación superior nucleado en el Consejo de Educación Superior debe abrir un amplio debate respecto al fortalecimiento académico. Luego, por otra parte, los temas en los cuales la universidad tiene que incidir con conocimiento son cada vez más evidentes, cada vez más numerosos, cada vez más decisivos y estratégicos. Los temas que tienen que ver con la pobreza, los temas que tienen que ver con la salud, los temas que tienen que ver con el empleo, los temas que tienen que ver con la vivienda, son algunos de los temas, y los que tienen que ver con la educación, desde luego, son de los temas centrales en los cuales la universidad tiene que incidir. Y ello pues implica el generar consensos dentro del sistema de educación superior que nos aproximen a ello. Luego, de igual manera, el tema de la lucha anticorrupción, el proceso de combate a la corrupción es un proceso urgente y estratégico en la vida del país. Como yo señalaba, hay varias áreas en las cuales la universidad debe intervenir y aquí quisiera puntualizar lo que ya había señalado. La universidad mostró a la sociedad hondureña que es posible rescatar una institución de manos de la corrupción. La Comisión de Transición, luego a la Junta de Dirección Universitaria que la sustituyó, y de manera relevante el rectorado de la exrectora Julieta Castellanos posibilitaron espacios en los cuales la universidad avanzó en el saneamiento de sí misma, y ello es muy importante dentro de la sociedad hondureña. Luego, actualmente, el tema de los gérmenes, el tema de la pandemia y de las consecuencias que esto va a traer en todos los órdenes de la vida, es un tema también que requiere del estudio de la universidad y de la propuesta universitaria en áreas sumamente específicas. Y aquí, pues, uno de los desafíos directos que la universidad tiene es precisamente el que señalaba el doctor Eugenio Sosa, el tema de avanzar sin exclusión. Y en ese sentido, desarrollar actividad académica en las actuales condiciones, en las cuales, por una parte, existe elemento tecnológico suficiente para poder comunicarse, y por otra parte, existe conocimiento de la tecnología en la mayor parte de la población. Entonces, falta ver de qué manera se acerca el recurso tecnológico y el conocimiento para lograr comunicación en formas de educación no presencial, particularmente la educación virtual. Aquí el Estado debe tomar decisiones importantes y urgentes con las empresas que prestan servicios de tecnología y con otras empresas que puedan financiar la prestación de servicios de tecnología, de manera que podamos nosotros cerrar la brecha. Y aquí estaremos también sentando un precedente muy importante. En síntesis, entonces, la calidad académica de la universidad es una construcción permanente, un desafío permanente al cual la UNA debe dar respuesta, pero además la UNA debe acercar a todas las demás universidades a través del sistema de educación superior para que den respuesta.
Si algunas universidades se rehúsan a esto y no pueden hacerlo o no desean hacerlo, y más bien conspiran contra iniciativas de este tipo, también hay que evidenciarlo y que la historia juzgue. Muchas gracias, Ramón. Bueno, tenemos que cerrar unos minutitos antes de las 7. La reunión, a pesar que tenemos un montón de preguntas, y hay 3 personas que nos han pedido el uso de la palabra. Entonces, aprovechando que se está hablando de la investigación, le voy a dar la palabra al doctor Santiago Ruiz, director de la Dirección de Investigación. Adelante, doctor Ruiz. Muchísimo gusto y gracias y saludos a todo el auditorio, todo el equipo que está reunido acá, ¿no? Veo un número significativo de personas. Doctor, solo una observacióncita. Sí. Hablemos 3 minutos para que nos ajuste el tiempo, porque a las 7 se nos acaba la conexión. Muy amable. Ajá. Bueno, 3 minutos, perfecto. Primero, a nivel de cómo está la Universidad Autónoma como instancia, cómo trabaja la División de Investigación Científica. La UNA tiene un sistema de investigación científica en el que cada facultad tiene una estructura que rige el decano, ¿no? Y luego las diferentes instancias de investigación. Tenemos institutos, tenemos observatorios, ¿no? Y tenemos también grupos de investigadores, 63 grupos de investigadores en las diferentes facultades. Igual los centros regionales, ¿no? Ahorita hemos estado los últimos 12, 15 años trabajando en crear dentro de la universidad lo que sería la cultura de investigación. ¿Cómo empezar a entrar yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Ramón Romero, es incipiente aún, porque también eso es lo que dice la acreditadora, que vino y que acreditó a la institución, ¿no? Entonces, eso, la universidad está incipiente, el país está incipiente en eso. Por eso, 2 de los 3 puntos que resalta la acreditadora es que las universidades en Honduras necesitan contratar más PhDs. En otros espacios, las universidades no se entran sin un doctorado para que sean investigadores y para que respondan al país. Pero la universidad no puede pretender lo que otros países hacen en ese sentido. Comenzando por la cuestión de presupuesto, que en Costa Rica hay un presupuesto de 0.4% que se da del PIB para investigación en el país, mientras que Honduras lo hace con 0.04%. Para comenzar en el tema de inversión. Entonces nosotros en este periodo estamos haciendo una reorientación de la investigación para entonces empezar a enfocar en investigaciones de impacto en la realidad nacional, ¿no? Por eso generamos en cada facultad 25 becas sustantivas, medio millón cada beca, pero ahora lo primero, con el COVID, se para el presupuesto de investigación, ¿no? Porque se para el presupuesto de la universidad, ¿no? Entonces hay que parar todo lo que no sea salario y que no sea contratos ya adquiridos previos. Entonces es un país, ¿no?, que detiene la investigación porque la prioridad es sobrevivir incluso por la parte de la docencia. Pero en la Universidad Autónoma de Honduras sigue siendo, es la primera universidad en el país a nivel de acumulación de artículos Scopus. En artículos Scopus, la universidad, la sumatoria, tiene más de 600 publicaciones Scopus, y la universidad que la sigue, la siguiente no tengo que decir nombre, pero anda por 100, un centenario. O sea que la distancia es sustantiva en ese sentido. Pero lo que estamos trabajando en este momento es la gestión del personal que hace investigación. El investigador se forma, se construye, se hace. Entonces, y nuestra institución no lo ha hecho, estamos convencidos. Por mi parte, la formación, la escuela que traigo,
para la dirección de investigación, una universidad investigadora. Por eso nuestra nueva propuesta para investigación científica es, en la revisión de nuestra política, es hacia una universidad como voz intelectual y científica de la nación, fundamentada en el artículo 160 constitucional que estamos discutiendo hoy y que está queriendo ser cuestionado. Entonces, hay un sistema, incluso al acompañamiento al sistema de educación superior, estamos fortaleciendo el equipo con PhDs, ¿no? Que a veces hay una cultura contra los PhDs, ¿no? En el sistema nuestro. Entonces, el doctor Ramón Romero está planteando eso con claridad. O sea, HCR dice, si no tienes PhD, no tienes personas asignadas a investigación como actividad fundamental, no vas a avanzar. Entonces, esto es un proceso. Es un proceso, pero que la universidad, el rector lo tiene muy claro, afortunadamente, lo tiene muy claro, y la universidad viene un camino también. Viene un camino, eso es lo importante y cada vez sumando en ese aspecto. Así es que si la persona que le interesa discutir el tema, continuar en esa materia, bienvenido, y porque la universidad, el país, lo requiere. Hace más de menos de 6 horas ahorita, tuvimos una presentación de las investigaciones que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas, Administrativas y Contables de la UNAM, presentando estudios de 38,000 housing, los households, de las viviendas, de las familias nuestras a nivel de todo el país, 38,000 viviendas, familias. ¿Cuál era su reacción al COVID en este momento? Veamos 2 informes en lo que va de estos 3-4 meses. Entonces, solo para decirles que hoy nos siguieron 4,500 personas en el país para ver cómo está la resiliencia, cuántos han sido desempleados ahorita, cuántos quedan, qué está pasando en el país, y la gente lo está siguiendo. O sea que la UNAM sí está haciendo su trabajo en ese ámbito, con presupuesto limitado, y ahora más bien trabajando con casi sin presupuesto, de alguna manera. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos que discutir. Queremos probar al país que la academia es relevante, pero necesitamos institucionalidad también fuera de la misma universidad. Así que creo que me alargué más de los 3 minutos, sí, pero me importa esta plática, me importa el tema, y me pongo a disposición con el colega que está interesado, los colegas, para atender el tema. Gracias. Muchas gracias, doctor. Abogado Echenique. Abogado Echenique. Bueno. Sí, lo escuchamos. También 3 minutos, abogado. Quiero, en primer lugar, felicitar esta primera reunión. Se reciben con beneplácito desde un montón de ideas brillantes. En segundo lugar, quiero excusarme porque ha estado muy inestable la señal. La rescaté con mi celular. Ha estado lloviendo y eso genera conflicto siempre que pasa esto. 30 segundos. Quiero hacer una sugerencia. Está bien todo lo que se ha dicho, pero tenemos un problema enfrente y por eso me sumé como maestro jubilado de la Universidad Nacional. Me sumé precisamente porque es una embestida que viene contra la institución. Hay un sinnúmero de factores que pudieran analizarse en el sentido de que el presupuesto cada año del país aumenta, el presupuesto de la universidad como tal. Y el elemento dominante y más grave que tiene el Estado de Honduras en su condición actual, calificado ante el mundo como narcoestado, matizado con todo lo que es la pandemia de corrupción permanente, que ustedes han señalado los elementos, algunos elementos, pero que forma parte de todo ese entorno que hay que tener
listos para planificar. Mi sugerencia es, hay que hacer un proyectito de acciones y de actividades, porque ahorita se anunció lo que puede ser el rompimiento de la autonomía de nuestra universidad y que en alguna medida se busca una figura que rectoró la institución para que se vea más complaciente, pero en el fondo hay otros intereses que no podemos especificar, pero sí podemos vislumbrar. Hay interés de controlar la institución, sobre todo en el marco académico, que es lo que más se ha cuidado históricamente, precisamente para que el nivel de la condecoración con un título para cada egresado de nuestra alma mater, pues tenga el reconocimiento de la seriedad académica y científica. Hay que hacer un proyectito, hay que planificar actividades y hay que ver cómo se organiza la comunidad universitaria. Las condiciones son en contra de todos nosotros, pueden aprobar ese decreto por esta vía electrónica y nos quedamos desarmados. Pero siempre ha habido ese interés de quitarle la potestad constitucional histórica desde el 56 a nuestra universidad. La autonomía es un deber patriótico de cada egresado de nuestra institución defenderla. De la misma manera se perdió la paridad estudiantil como podemos perder la autonomía. Porque desde el Poder Legislativo se emitieron reglamentaciones que en alguna medida repercutieron en que no tengamos un estudiantado organizado como fue en el pasado. En que desde que comenzó la reforma institucional que ha avanzado dentro del aspecto académico, pero que en alguna medida desde ese momento se perdió la representatividad de los estudiantes y que en alguna medida es una fuerza política que orientada, organizada, llamada a formar parte de todas las actividades, pudieran también tener un respaldo, así como de los profesores que estuvimos en la institución. Lo importante y lo concreto entonces es elaborar esa planificación. Está bien los proyectos de investigación y toda esta cuestión, pero en este momento no hay que perder la perspectiva. En este momento hay una intención ya denunciada de querer terminar con la autonomía universitaria. La voz que se escuchó dijo que había que quitarle a la universidad la potestad de ser el Estado en materia de educación superior. Y ese artículo constitucional, si desbaratan la universidad desde esa percepción, primero con las universidades privadas, que fue el viejo sueño de todos, ya que se ha demostrado en la práctica que en este momento, así como está la universidad organizada, funciona. Funciona efectivamente con su Consejo inclusive Superior de Educación, bajo la conducción y dirección de la universidad. Solo va a faltar que digan de que mañana también hay que cambiar el Banco Central y la Fuerzas Armadas. Bueno, abogado. Hola, hola. Hola, hola. Hola, El hola. abogado apagó su micrófono. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, entonces, Wilfredo Girón, tú querías decir algo, tenés 3 minutos, Wilfredo. O sea, nadie ha hecho 3, han hecho 4, pero otros miembros de aquí del foro tenemos otras actividades. Wilfredo. Pero el abogado Chenique sigue volándome. Estoy hablando. Pero avísale. Pero aquí no está, ¿no?
Bueno, Parece que Wilfredo se fue. parece que fue Wilfredo, sí. Parece que Wilfredo se fue, no lo veo. Bueno, entonces nos hemos pasado un poquito del tiempo. Unos 30 segundos para despedirse cada uno de los conferencistas. Y ese Julio. Moncho. Moncho, no. Vamos. Bien, gracias. Primero, quiero señalar que las potestades se defienden ejerciéndolas y ejerciéndolas bien. La potestad de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior en Honduras obliga a la universidad a ejercer ese liderazgo cada vez mejor. Y eso es un desafío. Y eso es una de las bondades que tienen las crisis como esta de ataque que la universidad está sufriendo, que nos hace reflexionar y fortalecer la perspectiva. Y una segunda cosa con la que quiero cerrar es que la autonomía de la universidad es la autonomía para el pensamiento, la autonomía para la investigación, la autonomía para el libre desarrollo de las ideas, la autonomía para poder orientar el pensamiento nacional y las propuestas nacionales. Eso es consustancial a nuestra universidad y cualquier intento de reducir la autonomía es un intento dirigido a dañar gravemente el pensamiento, la propuesta, la crítica fundada, el desarrollo científico, tecnológico y humanístico. Y eso es un crimen contra el país. Bueno, Ramón, muchas gracias. Hasta luego. Creo que ya se fue. Julio. Sí, pensé que ya se había cerrado esto. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Suscribo totalmente las palabras de Ramón. Me parece que es muy válido lo que dijo. Los derechos se defienden suscribiéndolos y ejecutándolos de manera adecuada. La universidad tiene un gran reto por enfrente y es, repito, persistir en ser ese espacio de luz que saque adelante a nuestro país de los grandes problemas que en este momento le agobian. Muchas gracias. Gracias, Julio. Eugenio. Bueno, no, gracias. Yo creo que sigamos multiplicando la discusión sobre la universidad y los grandes desafíos del país, incluso más allá del país, del mundo, la verdad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Gracias a ti. ¿Te quedaste mudo, Marco? Marco. Micrófono. Cerraste el micrófono, Marco. Ya, gracias. Bueno, les doy gracias a todos por su participación, a los conferencistas por el tiempo y haber creído que era una buena oportunidad de defender a la universidad. Creo que todos debemos estar siempre con el machete desenvainado para defender a la universidad, ¿no? Gracias a los participantes, realmente que tuvimos más del 100% de los participantes, más del 100% de los inscritos. Estuvo bien, y han estado hasta el final, pues realmente casi el 100%. Espero pues que en otra ocasión podamos seguir platicando del tema. Lastimosamente, pues el tema es muy grande para haberlo visto en prácticamente 2 horas, ¿no? Hay mucho que decir, hay muchas preguntas que quedaron ahí sin respuesta, muchas observaciones también sin respuesta, ¿no? Y me gustó una observación que dijo Eduardo Solórzano, que no la voy a pasar a pregunta porque si no nos vamos a tardar mucho, que es que si peligra la autonomía universitaria en estos tiempos. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por todo lo demás, haber sacrificado algo otras cosas. Muchísimas gracias, Julio, Ramón. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos Bueno, hasta luego. Gracias a los panelistas. Gracias, Marco. A ti, Gracias, Ramón. panelistas y al coordinador, ¿eh?
Ah, claro. Hasta luego, Santiago. Santiago, Bienvenido, maestro, ahí hablamos. llegue. Ya fue, Santiago. Bueno, pues, No, por aquí. cheque, Saludos, entonces. doctor Marco. Ujú. Ahí estamos en Saludos, contacto. saludos. Ah, bueno, Santiago, ahí está despidiendo usted. No, sí. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Pronto, Bueno. ya. Nuestro maestro Sosa. ¿Ah? Bueno, estamos. Ok. Doctorísimo. Bueno, Muy bien. Saludos. puede darle corte. Ya le damos Sí. el final. Vaya, pues hasta luego. Vaya, vaya. Saludos, David.